Esta historia ocurrió cuando yo tenía apenas 9 años. En ese tiempo mis papás me mandaron a pasar las vacaciones de fin de año a casa de mis abuelos, pues hacía mucho que no los visitábamos. La casa de mis abuelos era bastante humilde, con 2 habitaciones de madera y techo de lámina. Desde la primera semana comencé a ver cosas que no podía explicar. Por las noches observaba bolas de fuego que bajaban desde la montaña, y a veces enormes guajolotes negros se posaban en los árboles del patio. Pero lo que realmente me marcó para siempre sucedió a la segunda semana de haber llegado. Eran alrededor de las 12 de la noche, cuando algo grande llegó volando y cayó sobre el techo de lámina. El golpe fue tan fuerte que la casa tembló. Justo en ese momento mi abuelito comenzó a convulsionar. Le faltaba el aire y se mordía la lengua con mucha fuerza. Mientras tanto en el techo se escuchaba que esa cosa brincaba de un lado a otro. Mi abuela con el rostro serio me levantó de la cama y me pidió que la acompañara al patio para espantar a la bruja. Me dijo que aquella criatura era la causante de los males de mi abuelo y que desde hace tiempo traía muerte al pueblo. Yo temblaba de miedo al escuchar sus palabras y apenas podía creer lo que estaba pasando. A mi corta edad pensaba que lo mejor era agarrar un machete y defendernos, pero mi abuela tenía otros métodos. Tomó 2 puños de sal y me pidió que me pusiera la ropa interior al revés. Me dijo que eso era para protegerme porque yo era joven y débil de mente, y esa bruja podía enfermarme solo con mirarme. Le hice caso a sus indicaciones, y a los pocos minutos salimos al patio. Cuando pudimos ver el techo nos dimos cuenta de que una horrible criatura estaba arriba. Era un guajolote de color negro, de tamaño sumamente grande, y bailaba justo sobre la parte de la casa donde dormía mi abuelo. Sin pensarlo, mi abuela le aventó la sal. El animal se revolcó con fuerza y soltó un alarido tan agudo que me erizó la piel. Como pudo, emprendió el vuelo y desapareció entre los árboles de esa calurosa noche. Al entrar de nuevo a la casa, mi abuelo ya podía moverse. En ese momento entendí que todo era real, que aquella criatura sí era una bruja, y no sabíamos por qué nos estaba atacando. Pensamos que había sido un hecho aislado, pero estábamos muy equivocados. La noche siguiente, justo a la misma hora, volvió a regresar, y otra vez cayó sobre el techo y empezó a bailar. El abuelo volvió a presentar los mismos síntomas, y de nuevo mi abuela y yo salimos para enfrentar a la bruja. Al amanecer mi abuela me dijo que fuera con ella a los pantanos, pues buscaría un brujo nahual que pudiera ayudarla para proteger la casa. Quería que hiciera un bloqueo para evitar que la bruja regresara, y también que nos dijera por qué estaba dañando a mi abuelo, si él nunca se metía con nadie del pueblo. Gracias a Dios llegamos con el brujo a su casa, pero en cuanto cruzamos su puerta, el hombre sintió la presencia oscura que nos rodeaba. Dijo sin rodeos que se trataba de una bruja nahual y que en su tercera visita se llevaría el alma de mi abuelo. Nos dijo que su espíritu ya estaba comprometido para ser entregado al demonio exactamente en 3 lunas. Como mis abuelos eran muy pobres, el brujo no quiso cobrar dinero. En su lugar aceptó como pago unas gallinas y un poco de maíz. Pronto comenzó un ritual con hierbas que ardían lentamente y llenaban la casa de un humo espeso y aromático. Dijo que invocaría a su guardián, y este espíritu le reveló que alguien había tirado un trabajo en el patio de la casa. Para nuestra sorpresa, la responsable era nuestra vecina, y fue mi abuelo quien por desgracia recibió el daño, así que debíamos actuar rápido. El brujo preparó unas semillas de mostaza y le explicó a mi abuela que si queríamos salvar a mi abuelo, en la tercera noche que esa bruja apareciera, debía lanzarle los granos de espaldas, justo cuando se posara sobre el techo. Eso le quitaría parte de su poder, y si caía al suelo había que intentar quemarla. De esta forma su pacto con el demonio quedaría roto, y no podría llevarse el alma de mi viejo. Esa noche, justo como lo predijo el brujo, aquella criatura regresó a la misma hora. Se escuchó su caída sobre la lámina y sus pasos lentos,
pero esta vez nosotros estábamos listos. Salimos al patio y mi abuela con todo el valor del mundo le lanzó los granos como le habían indicado, y la reacción fue inmediata. El ser lanzó un chillido que retumbó entre los árboles, perdió el equilibrio y se estrelló contra un árbol cercano, pero lo que vimos después fue algo que nunca podré olvidar. Tendida entre la maleza había una mujer completamente desnuda, de unos 50 años. Se arrastró como pudo y desapareció entre los arbustos, pero antes de irse soltó unos gritos tan extraños que parecían venir de otro mundo. Aunque mi abuela era demasiado valiente, esa noche los dos temblábamos de miedo. Corrimos a la casa y cerramos con seguro la puerta, y pasamos la noche en vela esperando los primeros rayos del sol. Durante los días siguientes tratamos de olvidar lo ocurrido. Pensábamos que todo había terminado. Sin embargo, empecé a bajar de peso rápidamente. Lo atribuimos al susto de aquella noche, aunque en el fondo algo no se sentía bien. Desde que llegué al pueblo me había hecho amigo de 2 niños, Pedrito y Carito. Se volvieron como hermanos para mí, pero había un pequeño detalle con la niña. Ella vivía en un pueblo más arriba con su abuela, una mujer de la que se decían muchas cosas negativas. Los vecinos decían que era una auténtica bruja y que era muy peligroso meterse con ella. En lo personal, Carito me caía muy bien y nunca me atreví a preguntarle si esos rumores eran ciertos. Yo ya sabía que esas cosas existían, pero no quise juzgarla por lo que decía la gente. Conforme los días fueron pasando, dejamos de ver a Carito, y eso nos preocupó demasiado, así que Pedrito y yo decidimos visitarla. No le dije nada a mi abuela porque ella nunca tuvo buena relación con aquella señora. Caminamos casi 1 hora hasta llegar a su casa, una vivienda muy sencilla, hecha de carrizos por donde se podían ver los movimientos del interior. Nos asomamos para ver si lográbamos ubicar a nuestra amiga, pero solo vimos a su abuela. Al principio parecía estar calentando agua sobre una fogata. Todo se veía normal y tranquilo, pero entonces la mujer se soltó el cabello largo y comenzó a pronunciar un idioma desconocido. Se arrancó varios cabellos y se los amarró en las piernas y los brazos. Luego, para nuestro horror, se desprendió las piernas sin sangrar una sola gota y las escondió debajo del carbón encendido. Como si fuera poco, se sacó los ojos y los colocó en un plato. Pedrito y yo estábamos paralizados. Sentí que la sangre se me iba al piso, pues en ese momento comprendí que aquella mujer era la bruja que había intentado llevarse a mi abuelo. No hicimos ningún ruido, y poco a poco nos alejamos de aquella casa. Desde entonces mi salud empeoró. Mi abuela me llevó de nuevo con el brujo, quien me curó, pero me advirtió que no le podía decir a nadie dónde vivía esa mujer. Si mis abuelos se enteraban, tratarían de hacer justicia por su propia mano, y en el proceso acabarían también con Carito, una niña inocente que no tenía la culpa del monstruo que era su abuela. Desde ese día ya no nos atrevimos a subir a su casa. Si queríamos verla, la esperábamos en el pueblo, pues el miedo de que su abuela descubriera que sabíamos la verdad nos mantuvo en silencio por toda la vida.